Nos vamos con una sensación increíble de un partido en el que igual no merecimos tanto, bajo mi opinión, y bueno, sabemos que nosotros tenemos nuestras ocasiones, nuestras llegadas de peligro, y la verdad que mejor guión no se puede escribir. Ir teniendo el partido y en el minuto 90 meter 2 goles es una sensación bestial. Es que son 3 puntos, ¿a qué sabe? Porque eso es un salto importante. Saben a gloria por lo que tú dices, porque el Celta es un rival directo, les ganamos el golaveraje, les sacamos 3 puntos más ahora, pero bueno, sabemos que es una categoría difícil, que está todo muy apretado, y bueno, somos conscientes que tenemos que seguir apretando igual, si no a cualquier partido que pinches ya se te vuelven a meter ahí contigo otra vez, y sabemos que hay que seguir a tope. Cualquier tropiezo te puede volver a ubicar abajo, te puede descartar contra arriba. Esta categoría, este grupo primero de segunda división Bundesliga, locura. Sí, está muy apretado, ya te digo. Ahora que no sé cómo quedarían los demás partidos, pero no me acuerdo cuántos nos sacaban 8 puntos o algo así, hasta un puesto de los de arriba, de quinto o sexto, no estoy muy seguro, ya te digo. Pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos con cómo se han dado las cosas hoy. Y nada, tenemos que seguir. En estos momentos sois el equipo asturiano mejor situado, tenéis 32 puntos, el resto tiene 31. Bueno, nosotros, ya te digo, eso no lo miramos, ojalá podamos salvarnos todos los asturianos, pero sí, bueno, al final sienta bien verse ahí fuera, verse fuera de zona de peligro, y lo que te digo, sabemos que tenemos a todos muy cerca y tenemos que seguir igual. El próximo partido será complicado, un campo además donde el viento es protagonista, Melilla. Campo muy difícil y otro rival que está ahí con nosotros. Entonces, bueno, al haber ganado hoy, al haber ganado en Getafe, somos conscientes que nosotros somos fuertes en casa y bueno, allí vamos a ir a por la victoria desde el principio, pero bueno, sabemos que lo que nos importa no se viene en este partido. ¿Estos resultados dan más confianza de cara a este tramo final? Sí, el ver que vas perdiendo en el minuto 90 y remontar, pues eso te da una moral increíble, un chute de adrenalina brutal. Entonces, bueno, sabemos que tenemos que seguir lo nuestro, aprovechando las ocasiones que tengamos y listo. En el minuto 85, 0-1, ¿pensabais que era posible? Porque bueno, quedaba ya un poco darle la vuelta. Hombre, sabemos que es difícil, minuto 85 ir perdiendo en casa, además 1-0, el rival se te suele cerrar y generar ocasiones es más difícil. Sí que es verdad que ellos dieron un paso atrás y eso nos permite a nosotros coger más la segunda jugada y meter más balones ahí en su área. Pero bueno, al final a nosotros yo creo que lo que nos da la victoria es ese empate, porque ellos echan arriba, porque veían suyo algo que veían que tenían los 3 puntos ya en Vigo y bueno, al final acertamos nosotros también saliendo con todo.